Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Nuestros invitados del día son el doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Él es licenciado en Derecho, maestro en Juicios Orales, doctor en Derechos Humanos y docente distinguido IEXPRO. La doctora Jacqueline Tzuani Pérez Villalobos. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Civil, doctora en Derechos Humanos y Litigación Oral, y egresada y docente distinguida IEXPRO. Y el doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho. Además, es docente distinguido IEXPRO. Bienvenidos a IEXPRO Café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta charla que vamos a tener ahora de IEXPRO Café. Para nosotros como universidad nos sentimos orgullosos de que tan grandes personalidades estén con nosotros en esta ocasión, hablando de temas tan relevantes para nuestros alumnos de nuestra universidad como nuestra sociedad, en los temas bastante relevantes dentro de lo que es el derecho, ¿verdad? Y pues la verdad es que me da mucho gusto hablar con ustedes de estas actualizaciones que tenemos sobre la importancia que tiene nuestra universidad y para toda la sociedad en general, sobre todo cuando hablamos de la importancia que tiene el derecho dentro de la actualidad y las reformas judiciales que se están dando ahora en nuestros procesos penales, acusatorios, ¿verdad? Y que todos ustedes pues sé que son expertos dentro de la materia. Pues bueno, hablar de la reforma judicial y su impacto, pues me dicen, es hablar de la reforma judicial, es adentrarnos a un tema legal y político, ¿verdad? En el cual a veces nosotros decimos que pues no todo va a ser como nosotros los abogados postulantes queremos que sea. Normalmente ahorita antes de entrar de lleno a nuestra plática teníamos aquí charlas, ¿verdad? Con los maestros y decíamos que todo lo que ha sucedido, pues ha sucedido y se ha venido dando. En algunas ocasiones podríamos decir que por imposición, en algunas otras no, pero pues aún no encontramos todavía esta cuestión de la investigación que debemos de dar nosotros como catedráticos a nuestros alumnos. Mi nombre pues es Irene Hernández Cancino, soy doctora en Derecho, soy penalista, tengo pues varias especialidades, pero la fuerte mía es Psicología y Derecho Penal. Para mí será un placer estar con ustedes y desde luego pues encontrarme con cada una de estas personalidades tan grandes. Yo los iba a presentar, pero ya me hicieron el favor de presentar un poco de su currícula, ¿verdad? Sé que son litigantes, sé que son maravillosos, sé que son compañeros míos en IEXPRO, algunos ya los conocía, otros no, pero sean todos bienvenidos. Se trata de que nosotros pues hablemos un poquito sobre lo que conocemos y pues hagamos referencia a las preguntas que vamos a hacerles y que ustedes me tendrán que responder. En primer lugar, pues tengo al doctor Benjamín. Gracias por venir, doctor. Ya sabemos que es abogado litigante, abogado postulante, como decimos, con doctorados. Tiene muchas especialidades que si yo me dedico a leerlos, pues no voy a terminar nunca, porque la verdad es que tienen una vasta preparación. La maestra doctora Jacqueline Tzuani, gracias maestra por estar con nosotros. Qué bueno que se convenció para venir y estar aquí presente, ¿verdad? Y el doctor Manuel Gustavo Ocampo, muchas gracias por estar con nosotros. Okay. Y de igual forma, pues igual tiene una currícula bastante fuerte, bastante grande. Y qué bueno, yo me siento orgullosa de pertenecer
a la universidad porque me he encontrado con profesionistas bastante llamativos, ¿no? Bastante fuertes, y entonces de quienes, además de ser nosotros docentes, tengo mucho que aprenderles. Bienvenidos. La metodología de este evento y Expro Café, pues va a ser la siguiente. Su servidora les hará diferentes preguntas y les pido por favor que respondan de acuerdo con su amplia experiencia. Aquí van a tener ustedes la libertad de contestar lo que conocen, ¿verdad? Tienen 3 minutos para intervenir. Les indicaré el orden de la participación de acuerdo con sus especialidades. Al finalizar, se dará un espacio para las conclusiones de los panelistas y también se les invita a nuestra querida audiencia a realizar sus preguntas que al final serán atendidas por nuestros expertos. Así es que vamos a dar inicio. Siéntanse cómodos, por favor. Así es que vamos a comenzar. Y bueno, la primera pregunta que vamos a tener aquí dice, ¿cuáles son los principales objetivos que se persiguen con la actual reforma judicial en México? Aquí le voy a preguntar al doctor Benjamin, por favor. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctora. Yo creo que de la reforma, bueno, estamos hablando de la reforma que fue publicada el 15 de septiembre del año pasado, pues tiene 3 objetivos distinguibles. Por un lado está lo más sonado, lo más visto, que es la elección de los ministros, magistrados y jueces, ¿no? Ese es un primer objetivo. Entonces sería la elección por voto popular de estos funcionarios, ¿no? En segundo lugar está pues el combate a la corrupción, del cual se ha hablado que existe dentro del Poder Judicial. Y bueno, en tercer lugar sería la reestructuración, vaya, de la conformación de cómo tradicionalmente se ha venido manejando el Poder Judicial, ¿no? Entonces podríamos advertir. Ahora, yo lo que también digo es que estos son como que los objetivos meramente formales, ¿no? Podríamos también hacer un análisis un tanto, como usted dijo, el binomio político y jurídico no se puede separar, ¿no? Y aunque lo jurídico, pues obviamente estos son los objetivos de esta reforma, pues por ahí también podríamos dejar, se deja entrever, pues un posible control del ejercicio del poder político, ¿no? Que también por ahí podríamos hablar como que uno de los objetivos, pero que no se dice, pero que también se puede leer entre líneas. Bueno, ese sería mi comentario al respecto de esa pregunta tan interesante. Doctor. Y fíjese que lo bonito de aquí es, ¿verdad?, hacer que nuestros estudiantes de Derecho o las personas que nos siguen en YouTube por medio de la institución, pues adentren un poquito también al conocimiento de los expertos, ¿verdad? A ver cuál es la opinión y qué es lo que deben de valorar dentro de nuestro sistema. Tenemos también a la maestra doctora Jacqueline Soani. Adelante, por favor, maestra, pero por favor, ¿me puede decir cuáles son los pilares fundamentales de esta reforma y cómo se espera que impacten en la estructura y funcionamiento del sistema judicial? Muchas gracias, maestra. Primero que nada, gracias por la invitación. Compañeros, gracias también por estar acá. Y pues bueno, atendiendo la pregunta, los principales pilares se basan también en tanto en acompañamiento con los objetivos que acaba de comentar aquí el doctor, en razón a la eficiencia, la transparencia, y se pretende también lograr una eficacia por parte del Poder Judicial a través, como también se comentó, de un cambio reestructural, pero también así viene esta cuestión de muchos ámbitos, como lo mencionaba antes, en el tema de las elecciones, que hoy lo hemos visto y que también ha sido un tema muy, muy sonado, en el cual también la ciudadanía conoció la forma en la que se eligen los jueces, ¿no? Y a través de esa transparencia, pues evidentemente se busca gestionar nuevos mecanismos para tener un nuevo poder judicial, y si bien es cierto también, hay un tema ahí que existe controversia respecto de si hay una cuestión ahí política que infiere con la autonomía del Poder Judicial y que rompe con ¿no? Sin embargo, lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, que puede ser debatible aún. Gracias, maestra Soani. Maestro Manuel, para usted,
la misma pregunta, maestro Manuel. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de esta reforma y cómo se espera que impacten en la estructura y funcionamiento del sistema judicial? Gracias. Primero, por la invitación a esta charla. Viene muy bien platicarlo porque pues ya se acerca ahora el momento de que tomen posesión estas figuras. Y yo voy a hacer énfasis en algo que ya han comentado aquí la colega y el colega, que es democratizar el Poder Judicial, que era parte de la gran estrategia. Y es que, contrario a lo que pudiéramos pensar por ahí, leyendo en Latinobarómetro 2024, la democracia o la confianza de la población en los gobiernos electos en ese año creció. Y eso a la vez fortaleció a esas estructuras del poder, a los que están gobernando, para empezar a hacer este tipo de ejercicios. ¿Como cuáles? Como el tratar de generar esta reforma que busca, de lo que ya han dicho, creo que salta más a la vista, que intentan identificar que hay carencias en el Poder Judicial, que siempre ha existido el tema de la corrupción, que siempre se ponía en duda el tema de la selección a veces del personal judicial, que se hacía con otro sistema, y el llevarlo al tema de democratizarlo, y utilizar un sistema electoral o utilizar un procedimiento electoral para hacerlo, es lo que aquí genera un punto bastante importante, porque ¿cómo ibas a generar una elección para el Poder Judicial, ¿no? Que resulta complicado o impensable. Sin embargo, ya de alguna forma el tema se había puesto sobre la mesa, nada más faltaba el cómo hacerlo, hasta que llega esta administración pública y decide judicial y el legislativo y el ejecutivo acuerdan que habrá una elección. Y ahí dejamos, dijeran, el punto. Ahí dejamos el punto. Sin embargo, doctores, vemos, ¿verdad?, la controversia que se da. Yo siento que es una controversia tan fuerte dentro de la sociedad y nuestros poderes, ¿verdad? Porque al final de cuentas dicen que el público es el encargado o la sociedad es la encargada de elegir a quien nos va a representar. Sin embargo, vemos nuevamente que no fue así, ¿o no? Bueno, el tema del concepto de democracia tradicionalmente se ha entendido como pues aquellos procedimientos que nos permiten a nosotros como ciudadanos elegir a nuestros representantes. Pero el concepto de democracia no se queda hasta allí, porque no solo implica cómo o a quiénes vamos a elegir, sino que también la democracia implica la defensa de los derechos fundamentales, que son temas indecidibles, ¿no? Entonces, hay temas que nosotros no podemos decidir por mayoría, como que si nosotros aquí decidiéramos expulsar a alguien solo porque nos cae mal, ¿no? Pero eso atenta contra la dignidad del ser humano. Entonces, también ese es un tema que aún a pesar de que se dice democrático, pues habría que tener cuidado con qué entendemos por democracia, Así ¿no? es. Muy bien, gracias, doctor. Maestra Suani, ¿está ahí? Hasta ahí, Perfecto. Bueno, sabemos entonces que la reforma judicial busca mejorar el sistema, también genera inquietudes sobre sus posibles impactos en diversos aspectos claves, ¿verdad? Como la siguiente pregunta dice, ¿cómo podría la reforma judicial afectar la independencia y autonomía de los jueces y magistrados? Maestra Suani. Ahora me toca a mí. Ok. Le comento, maestra. Pues bueno, este es un punto que ha sido factor de debate desde que se anunció la reforma e incluso después de haber sido aprobada, toda vez que sí es un tema preocupante. ¿Por qué? Porque tiende a cuestionar el principio de división de poderes, ¿no? Sin embargo, para ello se han creado los diversos mecanismos y dentro de ellos, pues evidentemente, respetar este principio para efecto de no ser violentado y obviamente sería el contrapeso, ¿no? El tener un mecanismo de supervisión, de vigilancia que ataque hacia los otros mecanismos, que es uno de control y de evaluación, en donde se piensa que no solo basta una depuración del control del Poder Judicial, sino también basta
con supervisar qué es lo que se está haciendo. Gracias, doctora. Maestro Manuel, ¿qué implicaciones tiene la reforma para el acceso a la justicia de los ciudadanos, especialmente a los grupos vulnerables? Bueno, muy buena pregunta. Yo le diría que la manera de atender a los que hemos llamado grupos vulnerables antes de la reforma, pues fue una tendencia a generar protocolos de actuación, ¿no? Y de generar, sobre todo en el tema de las resoluciones judiciales, generarlas de forma tal que se atendieran ciertos principios de derechos humanos. Pero ahora, como estamos reescribiendo el tema del Poder Judicial, y son nuevas reglas, por supuesto, y pudiéramos pensar de inmediato que esto es como un borrón y cuenta nueva, porque el tratar de cambiar la estructura, o si no la estructura, más bien los personajes que intervienen, el generar que los jueces y juezas sean electos de manera democrática, tampoco me va a garantizar el respeto a los derechos humanos al 100%. A lo mejor puede ser que tengan aceptación, porque hasta eso, en una elección en donde el 13% nada más participa de la población, eso no genera legitimación en ningún momento. Entonces, con las personas que acceden hoy al Poder Judicial, que debemos decir que algunas sí tienen cierto perfil judicial y otras no. Unos van a aprender y otros ya saben. Estos temas de resolver los conflictos pues van a despertar bastante interés para ver qué postura asumen, si rescatan esos protocolos de actuación o generan los propios. Habrá que esperar cuál va a ser la tendencia. Quizás cambie un poco la situación de los grupos vulnerables, pero aun y cuando el presidente de la Corte sea de pueblo originario, no me garantiza. Exacto. Muchas gracias, doctor. Maestro Benjamín, aquí tenemos las dos preguntas, ¿verdad? Las dos preguntas que ya tiré ahorita, una para la maestra Suani, otra para el maestro, pero a mí sí, en lo particular, dentro de nuestra charla, sí me gustaría mucho que usted nos hiciera referencia si en realidad esta reforma judicial afecta a los tres poderes o afecta a nuestra sociedad. Interesante pregunta. Considero que sí va a afectar, obviamente, tanto a la ciudadanía como al principio de división de poderes, por supuesto. Claro que no me atrevería a hacer una aseveración a priori, ¿verdad? Pues la experiencia nos va a decir, ¿no?, en qué sentido va a caminar esta nueva estructura del Poder Judicial. De hecho, hace un momento estábamos comentando, ya la comunidad jurídica seguramente ya conoce de esto, de las reformas que se dieron el día de ayer y que ya empezaron en vigor el día de hoy, ¿no? Así es. Y la verdad me causa curiosidad saber qué es lo que va a decir, por ejemplo, una nueva Suprema Corte sobre, por ejemplo, se me ocurre el artículo 4 de la nueva ley de la Guardia Nacional, ¿no? En donde ahora la Guardia pues ya pasa a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? Que ya es un tema que la Suprema Corte del cual ya se pronunció, ¿no? Entonces, aquí precisamente vamos a ver cuáles van a ser las implicaciones de esta reforma sobre la separación de los poderes, ¿no? Porque vaya, el Poder Judicial pues va bajo esta función de fungir como un tribunal constitucional, tiene que velar por los principios de la Constitución. Y entonces vamos a ver en qué sentido respalda o no estas actuaciones de un poder ejecutivo y un poder legislativo que pues, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, avalaron estas reformas y pues a ver si las respalda con los argumentos obviamente jurídicos, pero bueno, sin dejar el binomio del cual he venido insistiendo, el binomio jurídico-político, ¿no? Entonces, ahora, respecto a la ciudadanía, pues esperemos que sea un buen impacto, ¿no? Lo que decía el doctor Ocampo tiene mucha razón y agregando a ello, por ejemplo, el presidente ya electo de la Suprema Corte, pues ha por ahí externado algunas ideas, ¿no? Como por ejemplo el poder ir
y resolver en los asuntos y en los lugares, ¿no? De tal manera que haya un mayor acercamiento hacia los problemas sociales y resolverlos, ¿no? Bueno, es una forma, es una idea que ya veremos si se aplica para empezar o no, y ya veremos en segundo término si realmente va a beneficiarlos o no. Muy bien, gracias doctor, muchas gracias por su participación. Bueno, sabemos pues que la reforma judicial también tiene implicaciones importantes en áreas como la seguridad pública y el combate a la corrupción, temas que son de gran preocupación para la sociedad. Es importante analizar cómo estas modificaciones al sistema de justicia pueden influir en estos ámbitos. Aquí la pregunta sería, ¿cómo se espera que la reforma judicial contribuya a fortalecer el sistema de justicia penal y mejorar la seguridad pública en México? Doctor Manuel. Creo que gran parte de la esperanza de esta reforma viene a partir de que son principalmente los sujetos los responsables de los actos de corrupción. Así quiero entender ese primer mensaje que envían cuando promueven la reforma. Pero esto tiene tintes también de carácter efectivamente político, porque los conflictos que se presentaron entre el Poder Judicial Federal y el Ejecutivo Federal, cuando en algunas resoluciones de juicios de amparo no fueron a favor del gobierno federal, y que de alguna manera ellos incumplieron también con los mismos, hizo que la relación fuera muy complicada. De acuerdo desde la teoría de la división de poderes, digamos, bueno, existen tres grandes funciones, pero en realidad el Estado es uno, se implican las tres. Así es. Entonces la comunicación que debe de existir es muy importante. Hay una comunicación política entre los tres. Y si no funciona esa comunicación entre los tres, pues se va a buscar la forma de que deba funcionar. Y aquí hubo un 2-1 en contra del Poder Judicial. Entonces, entendemos que tengamos que pensar ahora en la justicia de todos los días o en la justicia cotidiana, en lo que pasa en los tribunales, lo que vemos en los tribunales y cómo se va a resolver, y los asuntos de arriba, ¿no? Los asuntos grandes que involucren cuestiones del Estado mexicano en contra de particulares, en contra, bueno, las propias entidades federativas, choques que sean a esa dimensión, y cómo va a responder la Corte, como ya decía aquí el doctor Benjamín, en el tema del constitucionalismo. ¿Cómo los va a resolver? ¿Qué postura va a asumir ahora, verdad? Una postura amistosa, entonces sería parcial, que es parte de lo que se compromete un tanto. Tenemos muchas, a ver, el cambio de personas o el cambio de sujetos, que es lo que está pasando, porque hay que mover, ¿no?, al personal, porque ahí puede ser parte de la corrupción, esos cotos de poder, ¿no? Puede ser en parte cierto, puede ser que no, porque ya ven ustedes quienes compitieron también. Hubo personas que estaban ligadas con la delincuencia organizada, y no lo digo yo, lo dice el propio INE, señaló algunas cuestiones, y al final también hay gente que tiene nexos con el partido en el poder y que directamente fueron electos. En fin, esperemos que esto funcione. Es una forma distinta hoy de que trabaje el Poder Judicial. No tendrían por qué, iba yo a decir empeorar las cosas, pero bueno, lo que buscamos es que se mejoren, ¿no?, al final del día, pero al menos que esto funcione, ¿no? Ya no tenemos de otra, estamos en la reforma y pues tenemos que así que trabajar en ella, ¿no? Así es, gracias doctor, y decimos que todos esperamos, ¿verdad?, que mejore toda esta cuestión. Y bueno, como dice el doctor, pues aquí nos enteramos de todo, no porque nosotros lo digamos, ¿verdad? Pero pues sí sabemos que están también los señores malos, muy malos, metidos dentro de la política, y pues ahí ya no sabemos más, ¿verdad? Pero bueno, ¿de qué manera la reforma judicial busca combatir la corrupción dentro del sistema judicial y en otros ámbitos de la sociedad? Maestra Suani. Sí, claro. Como bien comentaba el doctor, mencionaba algunas cuestiones que habían sido anunciadas en cuanto a la reforma sobre el tema de los tintes políticos, ¿no? Y sí, es cierto, puede ser que en el alcance de esta reforma sí se vean afectados intereses políticos.
y cómo se viene manejando. E incluso desde el anuncio que hizo el presidente del sexenio pasado, pues bueno, también afirmaba en cuanto, por ejemplo, a la modificación de los requisitos para el cargo de juez, ¿no? Por ejemplo, de cuántos años de experiencia tenía que tener un juez para tener ese cargo. Entonces mencionaba que había que analizar ese requisito porque entre más años de experiencias, más corrupto era ese titular de ese tribunal, ¿no? Y entonces que proponía que fueran aquellos recién egresados que no tenían esta mentalidad de corrupción para estar dentro de esta titulación de los tribunales, ¿no? Sin embargo, también es muy cierto que si no se supervisan todos estos mecanismos propuestos en la misma reforma, pues es evidente que tendemos a caer en esta situación de intereses políticos y no únicamente de intereses políticos. Por ahí mencionaba hombres muy malos que los podemos traducir a grupos delictivos que también pueden tener estos intereses en decir, ok, hoy en día yo tengo la oportunidad de poner a alguien en un tribunal quien va a resolver en su momento todas las situaciones jurídicas que podamos tener, ¿no? Eso es lo preocupante. Gracias, maestra Sueni. Y fíjese que aquí, maestro, yo le voy a dar la voz, pero ve que la pregunta, pues casi viene siendo la misma, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, maestro, ya que le toca a usted, maestro Benjamín, participar ahorita, ¿qué podríamos nosotros solicitar como sociedad para que este cambio se diera? Porque sí es bien bonito ver, ¿verdad?, que nuestros tres poderes o nuestro poder ejecutivo solicita y hace que se convierta en un solo poder, los tres poderes, ¿no? Pero, ¿qué hacer o qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué propondría usted para hacer este cambio que se generalice además dentro de lo que es nuestro sistema? Tenemos un sistema judicial que nos habla totalmente de la corrupción. Tenemos un sistema jurídico o el legislativo que no sabe hacer nada. Y tenemos el ejecutivo que pues se presta para todo, ¿no? Entonces, ¿qué cambio ofrecería usted, maestro? Bueno, antes quiero hacer mi comentario y Sí, por adelante. supuesto, también la reforma judicial, porque lo comentábamos hace un momento, para el combate a la corrupción, uno de sus objetivos fue al interior, para combatir esta, fue la creación ahora del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Así es. Que está precisamente, la idea está construida precisamente para tratar de iniciar, bueno, porque puede iniciar sus investigaciones de oficio o por denuncia, para tratar de ver si pues, algún servidor público pues, ha actualizado alguna conducta, alguna falta de lo que llamamos falta administrativa grave, ¿no? Y que tiene mucha relación, obviamente, con pues, los actos de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las formas que esta reforma pues, trae consigo, ¿no? La creación de este tribunal que, bueno, también tiene un riesgo, ¿no? Y también se ha comentado porque luego puede fungir como ya un tribunal de mera inquisición, porque es él el que va a iniciar de oficio, es el que va a llegarse de los medios de prueba y es el que va a dictar una resolución al final, ¿no? Así es. Y bueno, propuestas, híjole, eso siempre es importante, ¿no? Nosotros como abogados siempre hemos creído que pues, los problemas, no digo que todos, pero sí muchos hemos creído que los problemas los vamos a resolver con leyes, ¿no? Como por ejemplo lo que estaba comentando el día hace un momento, de lo que ocurrió el día de ayer, pues expedimos muchas reformas, ¿no? Y expedimos nuevas leyes. Por supuesto que son necesarias y sí cumplen un objetivo, pero pues yo creo que cada ciudadano debería de informarse mejor, ¿no? Tener una mejor comunicación, porque lamentablemente nuestra cultura mexicana pues deja mucho que desear en lo político y no digo que sea solo culpa del ciudadano, de nosotros, ¿no? Es que también la política, pues, deja mucho que desear, ¿no? Sí. Pero, pues, es que no hay otra forma. Nos tenemos que informar. La participación, la democracia hoy en día, ya, por eso decía, no solo implica ir cada determinado tiempo a emitir un voto, sino a participar,
a hacer la crítica al sistema, porque eso también nos toca desde nuestros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí cada uno de nosotros podría no hacer tanto, por supuesto, pero sí lo que podríamos hacer y en general esto podría beneficiar. Gracias, doctor. Maestra Suani, entonces, ¿usted estaría de acuerdo con la política que tenemos ahora? Me gustaría agregar algo, Ujú. atendiendo también a su pregunta. Por ahí mencionábamos desde el inicio de la charla en la cuestión del tema de la elección de los jueces, ¿no? Y mencionaba ahorita el doctor el tema de que nosotros como ciudadanos debemos involucrarnos más en todo lo referente a nuestras necesidades, nuestros derechos y todo lo que refiere hacia nosotros, ¿no? En este caso, pues es evidente que si no estamos informados también, por ejemplo, ahorita la reforma trae esta consecuencia de a través del voto popular, elegir a tus propios jueces, conocerlos, pero también si no hay esta parte de involucrarse, entonces también corremos el riesgo de que no conoces a quién estás eligiendo, de que no estás votando por quién estás eligiendo. Y entonces, si no conoces ni tus propuestas, no conoces ni tu poder judicial, vaya, ni lo básico, porque mencionábamos una cuestión de conocer tus leyes, en dónde están tus tribunales, no nada más depende de ser abogado, de conocer leyes, sino que también te involucra a ti como ciudadanía, ¿no? No es nada más dotarnos de derechos humanos, dotarnos de derechos fundamentales y que nos defiendan los que saben, no, sino también corresponde una obligación hacia nosotros. En este caso, y en resumen, podríamos decir que involucrarnos también implica conocer por quiénes estamos votando y no nada más acudir, como decía, en cierto tiempo a elegir a cualquiera que se vea, no sé, más guapo, más bonita, y me da igual, ¿no? Si tiene una experiencia, si ha participado en tales cosas, si realmente es digno respecto de habilidades y destrezas dentro de esa área, ¿no? Muy bien, gracias, maestra. Doctor, ¿algo que quiera usted comentar sobre este tema? Pues creo que lo importante aquí es que, bueno, algo que se promovió en la reforma, que es el acercamiento del Poder Judicial de la Federación a las personas. Entiendo yo que el acercamiento, no, quizás no mediático, porque desde hace como unos 10 años atrás ha estado trabajando en eso el Poder Judicial de la Federación. Ya empezaron a construir bueno, desde que tenían las obligaciones de transparencia y desde que generaron sus páginas y de que hicieron infografías, empezaron a acercarse a través de distintos eventos a la ciudadanía, pero quizás no a toda la ciudadanía, sino llegaron nada más a un sector. Se ocurrió un doble discurso, unos desprestigiando la tarea del Poder Judicial y otros diciendo que hacían bien las cosas. Entonces la ciudadanía pues tiene la doble versión, pero tampoco realmente nos preocupamos por revisar qué hace el Poder Judicial. Es un terreno totalmente desconocido. En muchas ocasiones tuvimos la oportunidad de comentar que era necesario que las personas conocieran no solamente quién era su presidente municipal, sino quiénes eran sus jueces, ¿no? Así es. Tanto en el fuero común como en la materia federal, conocer dónde están los juzgados y quiénes son las personas. Aunque siempre se manejó con mucha reserva esa información, hoy al parecer se va a abrir. Tan es así pues que ya se votó pues por estos personajes, ya son públicos, entonces ya son figuras políticas propiamente, entonces van a estar en campaña. Ya pues, después de este ejercicio todos los demás vienen en campaña, los vamos a ver en las redes sociales. Así es. Y bueno, y las reglas ahí va a ser el tema, porque pues nuestro INE está preparado para hacer elecciones de los otros dos poderes, ¿no? Para la del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo los va a controlar a estas personas? Así es. El dictado de las sentencias, a ver cómo van a ser controlados, si hay algún sesgo. Podríamos pensar que hay un sesgo político o voten por mí, va a decir ahí la resolución. Recuerden que, ¿no? La próxima elección voten por mí, se acuerdan de mí, ¿no? Sí, muy En cierto. fin. Gracias, maestro. Bien, más allá de los aspectos técnicos y legales de la reforma judicial, también plantea importantes desafíos éticos, sociales y económicos que merecen un análisis profundo. Las decisiones que se toman en este proceso pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas y en el desarrollo del país. Maestro Benjamín,
¿Cuáles son las posibles consecuencias de la reforma judicial en la equidad social y la igualdad ante la ley? Bueno, las reglas, digámoslo así, las reglas del juego pues ya están dadas, ¿no? Es decir, un juez tendría que aplicar, obviamente interpretar la norma, eh, pero las reglas ya están dadas por el legislador, ¿no? Porque él no puede inventarse una nueva norma, una nueva ley, con el fin de promover esta equidad, esta justicia social, ¿no? Eh, el tiempo obviamente nos dirá en qué medida pues estos juzgadores, estos órganos jurisdiccionales, sean ministros, magistrados, jueces, pues interpretan y aplican, y bajo esta interpretación argumentan, ¿no? Con el fin también de alguna manera mejorar la interpretación que se ha venido dando, que obviamente no ha sido la más idónea, claro está, pero pues ya dependerá de su formación. Preocupa también, como decían hace un momento, hay quienes fueron electos y que traen una muy buena trayectoria, pero también hay otros que no, ¿verdad? Y tan es cierto que no, que pues hemos visto por ahí que se está promoviendo hasta por ahí un curso de 2 meses, ¿no? Sí. Como para poder, pues tener un mejor conocimiento de lo que van a hacer, ¿no? Es preocupante en lo personal, ¿no? Es preocupante porque en la materia penal, pues nosotros sabemos que pues no solo consiste en acercarnos a la ciudadanía, no sé cómo, digo, en el discurso político se oye muy bien el acercamiento a la ciudadanía de la justicia, ¿no? Pero al momento de estar litigando, pues tienes que aplicar la doctrina, la dogmática penal, tienes que conocer la estructura de los tipos penales, los elementos que lo constituyen. Y bueno, eso es meramente técnico, ¿no? Si lo vamos a aprender en 2 meses, pues, ¿qué No está aprendimos fácil. en 4 años Sí, de licenciatura y licenciatura, los sí. posgrados, ¿no? Pero bueno, hasta ahí sería mi comentario, porque bueno, obviamente esto, pues, la experiencia nos dirá cómo se van resolviendo estos Así es. asuntos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Maestra Suani, ¿cómo podría la reforma judicial influir en el clima de negocios y la inversión en México? Muy interesante pregunta. Como bien hemos analizado reforma tras reforma que hemos tenido, y no únicamente hablando de la reforma del Poder Judicial, siempre se plantea un objetivo, ¿no? Siempre se espera algo. Tendríamos que también ver con el pasar de los años si realmente la reforma logra establecer la eficacia, la transparencia, el acercamiento a la ciudadanía, que en eso se basa sus principales pilares. Sin embargo, tendríamos que analizar también si este nuevo Poder Judicial, bajo una nueva estructura, bajo nuevos métodos, pues lograría establecer, sobre todo, una certeza jurídica, no únicamente para sus ciudadanos, sino también para aquellos considerados inversionistas, ¿no? Porque nada le va a dar certeza a una persona que quiere invertir, que quiere temas de negocios, si tu cuestión jurídica como país no está al 100%. De esa manera, entonces, pues la reforma, si nos damos cuenta, no únicamente basta en reacomodar su estructura, en crear nuevos tribunales, como el tribunal sancionador, que mencionaba aquí el doctor, así como también el órgano de organización judicial y la nueva estructura de la Suprema Corte, ¿no? Sin embargo, también entonces, si de entrada esto se llega a concretar y finalmente cumple con sus objetivos, pues bueno, esto brindaría también esta certeza en temas de negocios. Gracias. ¿Cuál sería su punto de vista, doctor, en este mismo tema? Bueno, creo que lo que nos venden con la reforma es de que ya no va a haber un poder judicial fifí. Es decir, que ya no va a ser amigo de los empresarios, porque en el imaginario siempre han sido amigos de los empresarios, los del poder judicial le han concedido amparos y siempre le han salvaron. Eso al menos en el discurso oficial,
para argumentar pues muchas cuestiones que violentaban derechos de empresarios que, como bien sabemos, poco fueron apoyados durante la administración anterior. Y que fueron a los tribunales y ahí encontraron muchas veces soluciones parciales, me refiero a que intermedias más bien, ¿no? Para que pudieran más o menos trabajar, pero al final se impuso siempre la administración. Creo que van a verse pues bastante nerviosos los empresarios, pero van a apelar seguramente a los que van a hacerlo, al Tratado de Libre Comercio o a tratados de libre comercio para poder salvar sus negocios en lo macro, ¿verdad? Que creo que es lo que más llama la atención. Abajo, en los micronegocios o en el negocio de todos los días de la vida cotidiana, no creo que haya mayor peligro que el SAT, van a decir en este momento, que eso también va a llegar en un momento dado al Poder Judicial y va a venir otros esquemas, pero pues como entendemos que habrá una mejor comunicación entre los tres poderes, de alguna manera se resolverá amigablemente. Entonces, sí puede haber cierta incertidumbre en cuanto a los inversionistas, pero es como una doble situación, porque quienes estén bien con la administración, pues no van a tener problemas judiciales, y pudiéramos pensar que los que no estén bien, pues sí, los van a investigar, y entonces ahí como que volvemos a algo que ya se había erradicado ciertas prácticas y que las volvemos a retomar, o volvemos a aquellos tiempos, ¿no? En donde ya cuando te señalaba la Procuraduría como responsable de algo, era ya casi seguro, casi que te presentaban ya como el responsable, y creo que eso lo empezamos a vivir otra vez, de que ya es casi seguro que va a haber una formalización de la prisión y seguramente alguna resolución ahí, o ya no va a haber conflictos, en una palabra, siento yo, entre el Poder Judicial de la Federación y tan es así que quizás venga un periodo de calma, entonces salga quizás de los medios ya el Poder Judicial para dejar el protagonismo a quienes deban tenerlo, porque en algún momento el Poder Judicial empezó a ocupar ciertos espacios que eran privilegiados en gobiernos. Bueno, ya que lo estoy diciendo, en los gobiernos de Vicente Fox, por ejemplo, es cuando empezamos a ver que caminaba el presidente de la República, ya traía al lado uno el ejecutivo, el legislativo, y empezaba a aparecer el judicial un poquito. Sí. Ya venía 3 pasos atrás, ¿no? Ya conforme fueron avanzando, ya aparecieron al mismo nivel, y bueno, y en los tiempos de Obrador, va para atrás. Empiezan a desaparecer el que ya no es amigo, que es el Poder Judicial, y entonces el otro asume cierto control, pero pues hay que ver quién tiene el discurso oficial, y yo creo que va a pasar eso, va a empezar a bajarle el tono para que ya se olviden mejor Bien, esperemos que así sea, ¿verdad? Y que esto sea para mejorar. Pero bueno, finalmente es importante mirar hacia el futuro y analizar las implicaciones a largo plazo de la reforma judicial. Las decisiones que se tomen hoy tendrán un impacto duradero en el sistema judicial, en las instituciones y en la sociedad en general. Pero bueno, aquí, maestra Suani, ¿cuáles son los escenarios a futuro que vislumbran para el sistema de justicia en México como resultados de la reforma? Si pudiéramos establecer escenarios claros y concretos, pues bueno, podríamos partir de la idea que hay muchísimos. Sin embargo, en ese sentido, uno de los principales que pudiéramos determinar es que, pues, que la reforma en sí logre lo propuesto, establecer, combatir realmente la corrupción que ha existido dentro del Poder Judicial. Tan es así que han habido muchísimas reformas y muchas de ellas, por ejemplo, al artículo 17 constitucional, en cuanto en su momento dice una parte del mismo artículo, ¿no? Siempre hay que privilegiar el acceso a la justicia como derecho fundamental sobre el exceso de formalismo, ¿no? Hoy tenemos un poder judicial que le importa más tener un acta actualizada que brindar certeza jurídica al ciudadano. En ese sentido, pues bueno, el objetivo principal de la reforma y este estándar de esta cuestión de un escenario
partiría desde ahí, ¿no? Lograr realmente que no únicamente existan cambios estructurales, porque sí, podría ser muy bonito tener una nueva integración de una Suprema Corte, tener diferentes órganos, en lugar del Consejo de la Judicatura Federal, ahora tener el órgano de organización judicial, el tribunal sancionador también. Sin embargo, si no funciona, porque también vendría el cambio de mentalidad, de paradigma de quienes están a cargo, entonces no podremos tener una eficacia realmente en el Poder Judicial, ¿no? Y de entrada, pues la reforma no serviría de nada. Sin embargo, si esta logra su objetivo y realmente marcha bien, pues bueno, dentro de tantos años podríamos volver a iniciar otra charla para analizar si realmente la reforma logró establecer sus principios. Bien, gracias, maestra Suani. Maestro Manuel, ¿cómo puede la reforma judicial contribuir a fortalecer el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones en México? Bueno, creo que si cumple o si logra alcanzar ese objetivo primario, que era democratizar al Poder Judicial, entendiendo, como decía el doctor Benjamín, la democracia en un sentido muy, muy amplio, porque no es nada más el tema de elegir por voto popular a quien va a ser juez o jueza, sino que es el dominio y el conocimiento de toda, digamos, el contexto de la justicia, tal cual. No es el hecho de que sustituyamos a los jueces y juezas fifís por jueces y juezas obreros ahora, ¿no? Del sistema. Porque algo que no hemos mencionado, por cierto, es el tema de los salarios, que fue otro de los puntos aquí importantes y que ayudó en mucho a que la reforma no se cuestionara demasiado por ciertos sectores. El que eran sueldos enormes, los fideicomisos en favor de... en algún sentido también el propio Poder Judicial de la Federación es responsable de lo que está ocurriendo, o de lo que ocurrió con estas cuestiones, porque no tomó medidas para ajustar algunas cuestiones en lo político. Hicieron decir que no hacían política y sí la hacían, o sea, siempre la han hecho, política. Entonces, ahora ya con claridad puede venir y decirte un juez: yo soy de tal partido político, y no va a pasar nada. Es decir, aunque están diciendo no, que no tenían, pero obviamente pues sí tienen un perfil y tienen derecho, por supuesto, a que esto ocurra. Ahora, esperamos que si ya todo va a marchar en un mismo sentido, si los tres poderes se van a comunicar, pues no vayamos a las épocas priistas de hace más de 70 años de ese rumbo, sino que esto cambie, ¿no? O sea, sea en un sentido positivo, que haya armonía, comunicación, ¿no? Que no haya jueces ni juezas de consigna, que realmente todo lo que involucra lo penal, ¿no? El trabajo de la fiscalía realmente se revise y no volvamos a los temas del amiguismo, ¿no? Que a ver, mándamelo ya. Mándame ahí en la memoria de una vez, vamos a copiar una vez, de ahí nos basamos, ahí le voy a borrar unas cosas y ya, no volvamos a esos tiempos, porque entonces ya no sería congruente con la idea que se está teniendo de ser un país diferente o un México distinto. La gente requiere mucho de esa democracia, pero participativa. Fomentar la participación de la gente lleva su tiempo. No es nada más ir a votar, sino que tienen que formar parte de la toma de decisiones. Y las formas de legitimarlo, pues los que están en el poder se vuelven especialistas en ese tema, como se volverán los que están ahora en el Poder Judicial, ya van a tener experiencia para futuras elecciones. Y entonces habrá sectores que... Entonces se antoja interesante. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Benjamín, sobre las dos preguntas que realizamos, se las voy a repetir si gusta para que me pueda usted dar su aportación. Dice la primera: ¿cuáles son los escenarios a futuro que vislumbran para el sistema de justicia en México como resultado de la reforma? Y la segunda dice: ¿cómo puede la reforma judicial contribuir a fortalecer al Estado de Derecho y la confianza en las instituciones en México? Bueno, yo digo, agregando a lo que bien comentaron aquí los doctores,
me parece que en la medida en que los órganos jurisdiccionales puedan apegarse al marco normativo que ya está establecido por el legislador y puedan emitir sentencias conforme a estas, pues van a generar un Estado de Derecho, ¿no? Y van a generar certidumbre en pues, la ciudadanía. Y también esto a su vez podría relacionarlo con lo que estaban comentando aquí los doctores, en el sentido de que pues no podemos negar que a nivel internacional México está dentro de un contexto, ¿no? Así es. Y existen, aún a pesar de los discursos llamados de izquierda, ¿no? En donde se trata de pues beneficiar a los menos desfavorecidos, pues no se puede negar que estamos en un contexto de Estado neoliberal, ¿no? Así es. Y obviamente las inversiones son necesarias para el país, aunque el capitalismo actual pues deje muy poco, ¿no? De beneficio, pero no dejan de ser beneficiosas, ¿no? Entonces, este discurso que va a proyectar el Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial, pues mucho va a impactar en el tema de las inversiones, porque para la economía la incertidumbre pues es un grave problema, ¿no? Entre más certeza tenga el inversionista, el sistema bancario, etcétera, pues va a mejorar, ¿no? La imagen que nuestro país refleja, ¿no? Y obviamente esta congruencia entre lo que diga una Suprema Corte y establezca un criterio, pues va a repercutir obviamente en la conformación de un Estado de Derecho apegado a las normas, apegado a la interpretación de los principios, o no también. Entonces, bueno, en ese sentido podría responder a esas preguntas. Gracias, doctor. Y vean qué bonito esto de nuestro cafecito, ¿verdad? La plática tan amena y qué agradable ver todo lo que ustedes comentan para el bien de todos los que nos están viendo, nos están escuchando, ¿no? Pero bueno, no me resta más que agradecerles las aportaciones a nuestros panelistas, ya que han sido de gran interés para nuestra audiencia. Si les parece, daremos espacio a las preguntas de nuestros seguidores. Pues vamos a tener las preguntas, ¿verdad? Gracias, doctor. Las preguntas las pueden contestar ustedes abiertamente, el que quiera, ahora sí como en las escuelitas, levante la mano el que quiera, ¿no? Pero dice, el partido político en el poder ya detenta el poder ejecutivo, tiene mayoría en el poder legislativo y especula que controlará al poder judicial. Se piensa que está en riesgo o están en riesgo los pesos y contrapesos que establece la institución debido a la llamada reforma judicial. ¿Puedo Sí, atender? Bueno, ya comentábamos durante la charla que si bien es cierto, era una de las principales preocupaciones que se tenía, pues bueno, si la reforma respeta e impone los mecanismos que viene planteando, en donde va a esta cuestión del control y la evaluación y en contrapeso el referir una supervisión, con ello lograría que no se rompa, como mencionábamos, el principio de división de poderes, ¿no? Y con ello también, pues bueno, respetar la autonomía, sobre todo del Poder Judicial, ¿no? No olvidemos que el poder público del Estado está clasificado en estos tres grandes poderes importantes y que cada uno de ellos tiene funciones específicas. El que implique una reforma hacia el Poder Judicial no necesariamente tendría que romper con su autonomía, sino que tendríamos que supervisar que realmente sí se siga cumpliendo. Porque hoy que vemos reformas estrictamente establecidas, es ahí donde nos preocupa, pero realmente sí ha inferido el poder legislativo en el poder judicial. Muy bien, gracias, maestra. Maestros. Bueno, yo le agregaría ahí que el tema de los pesos y los contrapesos del Poder Judicial, dirían algunos que era lo único que frenaría o podría frenar el autoritarismo,
en un régimen en donde hay un partido Morena que tiene mayorías en Congreso y gobierna. Ese sería el discurso de la derecha, seguramente. El discurso de la izquierda sería lo contrario. O sea, se va a consolidar este proyecto de nación que tenemos en estos momentos y que está funcionando hasta ahorita y que en un momento dado seguirá funcionando y ya no va a haber fifís porque en el Poder Judicial. Entonces esto frenará el problema del influyentismo, la corrupción, y entonces ya no va a ser corrupto el Poder Judicial, como no lo es ni el legislativo ni el ejecutivo. Entonces ya está al mismo nivel y a lo mejor ahí ya cambia la situación. Todo el panorama. Muy bien, gracias, maestro. Maestro, ¿algo que comentar? Yo diría que, bueno, no quiero ser tan pesimista, pero yo diría que sí hay un riesgo, porque, digo, se habla de la independencia judicial, pero el poder ejecutivo en la administración pasada se dedicó, y bueno, hay estudios estadísticos en donde se dedicó constantemente a deslegitimar al poder judicial. Y bueno, es que esa es una de las características de lo que hemos estudiado cuando analizamos los estados totalitaristas, autoritarios y populistas, ¿no? De crearse a un enemigo, ¿no? Entonces, el órgano jurisdiccional que no se apegue a las políticas públicas, que no las declare constitucionales, yo creo que va a ser blanco de eso, ¿no? Digo, ya ha ocurrido. Y si agregamos a esto el hecho de que pues hay reelección, está la posibilidad de la reelección para los jueces y magistrados y también de los ministros, pues también nadie va a querer quedar en mal hacia la ciudadanía que supuestamente los ha elegido, ¿no? Entonces, pues por ahí veo un riesgo, ¿no? Bien, gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿puede el pueblo realmente elegir a los mejores perfiles judiciales sin caer en el clientelismo político o la desinformación? Híjole, con lo que conozca los perfiles de quienes participan en la elección, bueno, de acuerdo al sistema que plantearon en esta ocasión, eran 3 listas, una lista de cada poder, y entonces las personas tuvieron la posibilidad de, si tenían internet, por supuesto, de revisar ahí en la página que era de los poderes y también en la del INE en su momento. Consultar, como siempre lo hacen cuando hay elección, los perfiles de los candidatos, ¿verdad? Ese es el tema de legitimar, ¿no? Así se legitima desde el proceso. Okay. Pero la verdadera legitimación que viene del pueblo, como diría Weber, esa la dudamos, ¿no? Entonces la gente que conozca, o va a tener la oportunidad, al menos los que ahora van a empezar a ejercer, de que la gente los conozca. Pero ¿cómo los va a conocer? Bueno, la pregunta sería eso. ¿Van a publicar sus sentencias normales? Oye, emití tantas sentencias. Entonces vamos a empezar a ver ese tipo de cuestiones más participativos, se van a acercar más a la gente, van a ir a las plazas públicas los jueces seguramente, ¿no? A decir, ¿cómo están? Acabo de resolver 3 asuntos penales, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Este es secuestrador o no? Denme su opinión. O sea, eso es una forma distinta y no es que el pueblo bueno, más bien es que estábamos acostumbrados a que este tipo de figuras se elegían conforme a un perfil, pues, ¿no? Cierta preparación, nos vendieron también lo de la carrera judicial, que era cierto en parte no, era otro mecanismo también ahí que se tenía, va a seguir existiendo, pero lo máximo que vas a poder llegar es secretario, yo creo, de acuerdo, de estudio y cuenta, hasta ahí va a llegar la carrera judicial. Ya no vas a poder ser juez, menos magistrado por carrera, ya va a ser por votación, pero el pueblo que pueda, o sea, tendría que conocer o salir el Poder Judicial a decirle a la gente qué hace, ¿no? Cuál es su trabajo, pero en términos coloquiales, porque la percepción que se pueda tener de justicia, y eso es lo que manejó el Ejecutivo, es de que yo los estoy atrapando y ellos lo sueltan. Entonces yo los meto y ellos lo sacan. Entonces ellos son los malos de la película. ¿Y por qué? Porque son corruptos. Y no es cierto. No todos, o sea, hay sus excepciones. Entonces, en la medida que haya ese real acercamiento a esa tarea que hace el Poder Judicial, que sepan las personas que hace, pues yo creo que van a tomar una mejor decisión. Ya irán sin su acordeón, ¿verdad? A la elección. Y aparte, yo le agregaré ahí que también la labor de los juzgadores, porque algo que han manifestado varios legisladores
es que querían que la jueza nada más dictara su sentencia, ya no interpretara, ¿no? Entonces vamos nosotros a hacer la ley más clara para que ya no esté interpretando, y eso es imposible, pues es su trabajo de juzgador. Entonces a lo mejor van a surgir ahí instructivos por el curso que decían hace rato, instructivos para juzgadores y juzgadoras, ya que nos pasen los instructivos también para que ¿Verdad? Para ser sepamos. un poco cada día más o estemos mucho mejores, ¿no? Gracias, doctor. Viene una última pregunta. Ahí sí ya el que lo quiera tomar y contestar, ¿verdad? Con la reforma judicial, ¿el juicio de amparo se volvería obsoleto? Hola, chicos. No, bueno, voy a tomar la palabra. No, el juicio de amparo obviamente tiene una finalidad. Digo, no puedo pensar a futuro, ¿verdad? No puedo predecirlo, pero pues, el juicio de amparo pues, es un juicio que tiene una larga tradición jurídica aquí en México, tiene un objetivo. Así es. Cada procedimiento tiene un objetivo, ¿no? Digo, si yo inicio un procedimiento penal, pues es para obtener una sentencia, o bueno, al menos que se resuelva con un mecanismo alternativo, ¿no? Si inicio un juicio de amparo es porque, bueno, esto obedece a una posible violación de derechos humanos originada precisamente de una mala actuación pues en un procedimiento, ¿no? Entonces no considero que se pueda decir que pueda llegar a quedar obsoleto con la reforma judicial. ¿Por qué? Porque pues no estoy diciendo que el amparo sea un recurso extraordinario, porque pues es un juicio, ¿no? Pero precisamente porque hay errores y los seguirán habiendo, porque el error es connatural al ser humano y obviamente en estos procedimientos los va a seguir habiendo, pues va a seguir siendo necesario un juicio de amparo. Muy bien. Gracias, doctor. Y miren, con estos temas podríamos pasarnos horas completitas. Nos hace falta tiempo, ¿verdad? Para seguir con estas pláticas maravillosas, pero pues yo les agradezco que hayan participado en este programa tan hermoso que tuvimos, pero les voy a dar 2 minutitos, 3 minutitos para que cada uno de ustedes me dé su cierre de lo que vimos ahorita, una pequeña conclusión de lo que nosotros tocamos ahorita. ¿Cómo la cerraría usted, maestra Suani? Ok, en principio de derecho. Ajá. Ok, muy bien. Pues bueno, quiero culminar con ello. Primero, agradeciendo nuevamente por el espacio. Espero que volvamos a coincidir en otro momento. Y pues bueno, a manera de concluir con esta participación, podríamos determinar que tenemos que replantearnos qué poder judicial tenemos, cuál es su nueva estructura, cuáles serán sus nuevas funciones. Por ejemplo, mencionábamos ahí de los órganos que se estaban creando, de los tribunales, de la nueva integración de la Suprema Corte, e incluso, por ejemplo, las funciones del presidente de la Suprema Corte pues también han cambiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, y como ciudadanía también tendríamos que revisar toda esta cuestión reformativa, ¿no? Aunado a ello, pues implica también que en su momento se rompa con muchas cosas y la reforma no logra establecer de manera clara y concreta sus objetivos principales. Y con ello mencionaban ahí algo muy curioso, ¿no? En la cuestión de los jueces. Si iban a privilegiar el tema de realmente hacer justicia o establecerse en este lugar de ser más político, ¿no? Porque también mencionaba aquí el doctor que en el caso de esta situación podríamos analizar que tendríamos jueces más preocupados por complacer a una ciudadanía que fue el que lo puso ahí a el ejercicio realmente de la justicia, ¿no? En este caso tendríamos y vimos la campaña que hubo de la elección de jueces, que muchos estaban casi siendo figuras públicas, ¿no? Y que ya no sabíamos si estábamos eligiendo realmente jueces o candidatos políticos. Gracias, Esa sería mi maestro. participación. Muchas gracias. Maestro, ¿quién de los dos? Adelante. Muy bien. Bueno, pues yo creo que el doctor dijo
al inicio de la plática que algo muy cierto. Digo, la reforma ya está, ¿no? Nos queda hacer las críticas. La verdad es que esto es algo novedoso porque solo tenemos la experiencia de Bolivia, ¿no? Que también tiene esta política de elegir a sus órganos jurisdiccionales y ahora México, ¿no? Entonces, los jueces, los magistrados ministros que ahora han sido electos, pues tienen la posibilidad de demostrarnos que la reforma, pues sí va a funcionar, ¿no? Espero que no ocurra lo que yo pensaba cuando en el 2008 se hizo la reforma al procedimiento, al sistema de justicia penal, ¿no? Y pues yo pensaba que pues ahora sí el procedimiento iba a ser muy ágil, muy rápido, iba a ser eficiente y pues hoy ya podemos ver los resultados, ¿no? Así es. Espero que no ocurra lo mismo. Sé que no es solo reformar la Constitución y las leyes para obtener mejores beneficios. Consiste en que cada servidor público pues haga su parte que le corresponda de forma independiente y bueno, siempre y cuando tenga la formación que se espera. Y pues también de nosotros los ciudadanos, ¿no? De hacer nuestra parte. Creo que es la única forma de que nosotros podríamos obtener mejores resultados en distintos ámbitos. Muy bien, doctor, muchas gracias, doctor. Pues sí, en efecto, yo creo que aquí tiene que venir ya la madurez, ¿no? De los personajes involucrados, porque pues sí, jueces, juezas, magistradas, ministros, pues ellos son la figura de arriba, pero también está el personal judicial, ¿no? Que son los que al final van a quedar y van a terminar haciendo el trabajo. Debe haber un compromiso, un diálogo. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque eso no se están, algunos son sindicalizados, otros no, la gran mayoría son personal de confianza. Yo creo que tienen mucha incertidumbre también ellos en lo que va a pasar. Ojalá y haya un diálogo, haya madurez y se asuma de que ya es un cambio generacional el que viene. Se va una generación, bueno, quedan todavía algunas generaciones por ahí que alcanzaron a quedarse ahí en las negociaciones políticas, pero pues es algo que ya tendremos que esperar como el tema del sistema penal, ¿no? A ver el paso de los años que nos va arrojando, porque seguramente habrá algunas enmiendas a esta reforma que van a ir surgiendo conforme ya el 1 de septiembre se acomoden y vean lo que va pasando. Algún límite habrá que ponerle a esa comisión de ¿cuántos son? Los 5 magníficos, esos que van a estar hasta arriba, ¿no? Tomando las decisiones. Tú acabas de tomar posesión, pero te puedo en este momento decir que estás fuera por un acto de corrupción que a lo mejor cometiste hace 2 años, pero ahorita lo acabo de descubrir. Y como no echaste mentiras, vas para afuera. Todo. Entonces, a ese nivel, el verdadero poder judicial, a eso ya no lo dijimos, puede ser ese grupo, ¿verdad? Esos son los ungidos, los que están al pendiente de lo que ocurra. Y los demás ya van a ser obreros, los ministros y las ministras ya van a trabajar mundanamente, ¿no? Muy bien, doctores, pues no me resta más que darles las gracias por tan maravillosa plática que tuvimos el día de hoy. Y pues sí, Exprocafé, fascinado de tenerlos aquí con este conocimiento tan grande que traen ustedes y que sé que a mucha gente le va a servir todo lo que ustedes platicaron, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo y vamos a hacer entrega, ahora sí, aquí tengo creo que unos reconocimientos para ustedes y vamos a hacer entrega pues a la maestra Jacqueline Suani Pérez Villalobos. Gracias, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Tenemos también, esperemos que no sea la última vez también, y tenemos al doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta plática. Muchas gracias. Y por último, tenemos, por orden, tenemos pues al doctor Manuel Gustavo Campo Muñoz. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Qué gusto haberlos tenido. Y bueno, pues no nos resta más que decirles gracias nuevamente. Espero que volvamos a coincidir, como dice la maestra Suani. Y no olvidemos también que los esperamos para el siguiente Exprocafé, que es el día 28 de agosto a las 5 de la tarde con el tema Una corona de sabiduría, la joya de nuestros abuelos. Así es que, bueno, recuerden que seguir nuestras transmisiones que tenemos para ustedes en nuestras redes sociales. Con esto, pues, les vuelvo a decir, muchas gracias. Sé que nuestra universidad está maravillada de tenerlos, de tener a grandes expertos como ustedes, como catedráticos, y sé también que estamos formando
a grandes líderes, ¿verdad? Muchas gracias, doctores. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa.